Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, gracias por acompañarme en esta hora. Yo soy Rudy González. Les doy la bienvenida a este conversatorio, como cada noche aquí por Color Visión, para hablar de los temas que le interesan a ustedes, que nos interesan a nosotros, que le interesa a la generalidad de los dominicanos. El tema de las lluvias que está ocurriendo en República Dominicana en estos días, hay que verlo dentro del contexto de lo que provocan las inundaciones, los charcos en las calles, que si la gente se moja y se le da un resfriado, pero también escuchaba a expertos en temas de meteorología indicando que estos tiempos anormales que están ocurriendo en la región del Caribe y gran parte de Centroamérica y la parte este de los Estados Unidos en estas últimas semanas son un presagio, por así decirlo, un preaviso de lo que nos puede esperar en la temporada ciclónica. Parece que vamos a tener tiempos difíciles con problemas atmosféricos en esta parte del mundo, en esta parte del continente de nuestro hemisferio. Entonces, nosotros hemos pasado un buen tiempo, gracias a Dios, en que no hemos sufrido serios embates con huracanes. Unos se lo fueron y acabaron con Puerto Rico y subieron hacia el Atlántico. Otros dieron la vuelta por debajo y se le cruzaron a Haití y devastaron medio Haití. Otros se metieron por Cuba. Parece que nosotros estamos ahí y Dios nos ha protegido. Y yo no quiero decir que Dios nos ha protegido porque si le pasó a otros, entonces pensáramos, Dios les protegió a los otros. No es el hecho, no es lo que quiero decir, pero sí hemos tenido suerte en los últimos años, pero debemos estar preparados, conscientes de que la temporada ciclónica, estos cambios atmosféricos, estas situaciones no son un juego. Debemos pensar muy seriamente en ello y, por lógica, tener la mente abierta y estar preparados porque lo que estamos pasando en República Dominicana y en el mundo, este año post-pandemia, no es un juego. Esos problemas de la inflación, el alto costo de la vida, los problemas de inestabilidad en lo que es la economía, hacia dónde nos manejamos, hacia dónde vamos, son complejos. Y tenemos la suerte en República Dominicana que vivimos en un estado de paz, en un estado de estabilidad política y social. Y eso nos ayuda mucho a enfrentar los problemas de la economía con más madurez, con más resiedumbre, con más enfocarnos más hacia dónde debemos ir. Porque cuando se altera la paz social, cuando hay problemas políticos, de crisis institucionales, entonces las cosas sí se complejizan y los resultados nunca son buenos. Entonces debemos ver todo esto dentro de un contexto importante y debemos afianzar nuestra situación de una forma definitiva y decidida hacia evitar males mayores. 140 kilos de cocaína fueron intervenidos en el puerto multinodal que iban camino a Bélgica en un contenedor. En las últimas 2 semanas, los golpes que se le han dado al narcotráfico son impresionantes. Y en lo que va del año, la cantidad de droga que se ha incautado nos indica a nosotros, y eso es motivo de preocupación. Bueno, el júbilo de que estamos frenando el tráfico de drogas por República Dominicana, pero esto nos alerta, debe alertarnos y debe ponernos en auto de que el país se está utilizando cada vez más como trampolín para la droga que viene de Sudamérica y sigue para Estados Unidos y Europa. Y cuando esto ocurre, y los carteles, que son estructuras económicas, estructuras bien organizadas de un negocio que mueve dinero, crimen, que mueve corrupción, que mueve de todo. Cuando esto ocurre y ellos están planificados, los carteles de la droga, de cantidades que pueden perder en ese trasiego ilegal,
cuando vemos tantas cantidades que se incautan en República Dominicana, podemos pensar que también es mucha la droga que está pasando, porque es mucha la droga que se está utilizando en el tráfico de República Dominicana. Quizás no que se quede en el país, sino como puente. Pero eso implica conexiones, eso implica complicidades, eso implica corrupción, eso implica un movimiento inusual en la economía que pasa pero deja. Deja dinero o deja drogas, o ambas cosas. Entonces, nos hace caer esto muchas veces en irrealidades y vemos, sí, aquí se están construyendo grandes torres y hay gente que anda con carros de lujo y qué sé yo qué, porque este es un país boyante. Y cuando usted pone a ver cómo entró eso a la economía, de dónde vino, cómo se produjo eso, quedan unos hoyos negros y unos baches que dejan muchas dudas y que nos llevan definitivamente al crimen organizado. Y cuando ese tipo de cosas pasan, entonces los países entran en un vértice altamente peligroso. Altamente peligroso. O sea, sí, nos regocijamos de los golpes que damos al narcotráfico, pero no debemos perder la perspectiva de la realidad de lo que ello significa por la cantidad de droga que está tratando de circular a través de República Dominicana. La Feria del Libro comienza este fin de semana y varias calles van a estar cerradas en la zona colonial. Es un momento que la gente debe tomar para tener un nuevo aire. La cultura siempre será necesaria y ojalá que este año la Feria del Libro no se convierta, como en algunas ocasiones ha sido, sitio para ir a chelchar, para vender chucherías y para comer frituras. Que es una fiesta realmente de la cultura. Y la zona colonial no puede ser más emblemático el lugar para que se celebre una feria de esta naturaleza. Ojalá que las lluvias ya hayan amainado un poco para el fin de semana. Meteorología está hablando de que todavía jueves, viernes estaría lloviendo. Ojalá que haya pasado. Y si ha pasado, que nos permita celebrar por todo lo alto con este festival de la cultura, la Feria del Libro República Dominicana 2020. Días negros para la prensa, titula el editorial del Listín Diario de la fecha, hablando de cómo la prensa dominicana y en el continente ha sufrido serios embates de los enemigos de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. Y este editorial viene a propósito de que este martes se ha iniciado la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, principal organismo que agrupa los periódicos y los medios de comunicación de América Latina, Estados Unidos, Canadá y España y Portugal. Por eso se llama Sociedad Interamericana, es un conjunto iberoamericano, por así llamarlo. Y ahí se están analizando las presiones y los embates que está sufriendo la prensa libre del mundo a propósito de lo que ha ocurrido en los últimos 6 meses. La CIP celebra una reunión, una asamblea cada 6 meses, en el inicio de la primavera y en el otoño. Marzo, octubre generalmente. Son 2 asambleas donde se pasa revista, donde se hace un auscultamiento de lo que está ocurriendo con el ejercicio de la prensa. En esta ocasión, República Dominicana presentó un informe sobre el cual voy a comentar en el día de mañana. Mientras tanto, los dejo con este editorial del Listín Diario, Días Negros para la Prensa, en la voz de su director, Miguel Franjul, a continuación. La prensa libre latinoamericana encara hoy una de sus más peligrosas etapas
caracterizada por los asesinatos de periodistas, uno por cada semana en lo que va de este año, e innumerables casos de atropellos físicos, amenazas, irrespetos y restricciones al ejercicio del periodismo independiente. Son muchas las pinzas que se mueven para dinamitar la libertad de prensa, el único ámbito que le queda a la democracia para no morir asfixiada por sus nuevos y viejos enemigos, y de esos riesgos y peligros ha dado voz de alarma la Sociedad Interamericana de Prensa. Justamente hoy se abren los debates de la reunión de medio año de la CIP bajo un ambiente sombrío, pues persiste la impunidad contra los crímenes de periodistas y, para colmo, no hay estados capaces de garantizar la protección de los que ejercen este oficio. Por si fuera poco, es más desembosado ahora el ataque directo de presidentes y regímenes autoritarios como el de Nicaragua contra la prensa libre, que da cuenta de sus actos de corrupción y otras iniquidades, mientras se avientan las campañas para desacreditar a los medios independientes y acallar las voces disidentes, no importa las plataformas que utilicen para expresarse. Bajo la premisa de combatir la epidemia de noticias falsas, también se alientan normas y leyes que en el fondo buscan neutralizar a medios y condicionar sus contenidos, autorizando sanciones penales o administrativas como formas de intimidar y hacer claudicar a los defensores de la libertad de expresión. La tendencia a la regularización anacrónica e injustificada de los medios ha venido acompañada por el arresto de periodistas, censura de contenidos, negativa a cumplir las leyes de acceso a la información cuando la prensa la reclama y otras violaciones a los derechos humanos. A la prensa no le queda otro camino que presentar batalla, hasta que caiga el último de sus mártires, aquí o en cualquier otro lugar de América Latina. Peores y más siniestros enemigos hemos enfrentado en el pasado, en aras de preservar para nuestras sociedades un modelo de vida y de gobierno en que las libertades públicas estén por encima de las intolerancias, las atrocidades y las crueldades de los que intentan oprimirlas. El Ministerio de Salud Pública reportó este martes 54 nuevos casos por COVID-19 y un fallecimiento en las últimas 24 horas. De acuerdo al boletín 761 emitido por la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el total de fallecidos a la fecha es de 4.376, mientras que los casos acumulados ascienden a 578.843. La Oficina Nacional de Meteorología mantiene las alertas y avisos meteorológicos por inundaciones repentinas rurales y urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra que pudieran ocasionar las lluvias asociadas al paso de una vaguada. Informó que esta tarde las precipitaciones serán más intensas sobre las provincias de Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Santiago, La Vega, Puerto Plata, además de Atomayor, El Ceibo y San Pedro de Macorís. El clima de libertad de prensa en República Dominicana se enturbió en las últimas semanas debido a ataques de agentes de la policía a periodistas, denunció hoy la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, en su informe preliminar de medio año. La Asociación Dominicana de Profesores ADP pospuso para el jueves 21 de abril la reunión del Pleno Nacional de Dirigentes, donde decidirán los nuevos métodos de lucha que implementarán para que las autoridades del Ministerio de Educación cumplan con el acuerdo en que se consignó un aumento salarial y otras reivindicaciones. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Como les había informado antes de la pausa, conversamos hoy con una experta de Oye País para temas de migración especialmente, aunque por eso no sea una profesional que hable de muchos temas, pero su especialidad es migración. Y ella trata siempre de mantenerse dentro de su carril de migración y no le gusta invadir otros terrenos de forma pública. Cuando tiene que hacerlo, lo hace. Sabet Cruz, nuestra experta analista sobre temas de migración aquí en Oye País. ¿Qué está pasando en los últimos días, en las últimas semanas en el tema de migración? Ya la pandemia no es cosa del pasado, pero ya sí es una situación bajo control. Entonces comienzan a normalizarse los servicios, los viajes, todo lo que tiene que ver con los procesos migratorios, con los procesos de buscado de visa para hacer un viaje de negocios, un viaje de placer. Ya la gente está haciendo viajes de placer. Y como para más, el presidente de los Estados Unidos anunció esta semana el levantamiento de la prohibición oficial de montarse en los aviones sin mascarillas. Era obligatorio, eso ya se eliminó. Si usted quiere subirse con su mascarilla, no se lo van a impedir que se suba con su mascarilla, pero ya no es obligatorio. Algunas líneas todavía, en algunos vuelos, lo hacen en Estados Unidos, pero esto ha ido cambiando, incluso también para Europa. Ahora en República Dominicana, la Embajada de los Estados Unidos había dicho hace unos meses, un par de meses, que iniciando el año, y ya tenemos un trimestre arriba, iniciando el año iba a comenzar el proceso de normalización o de adaptación a esta nueva realidad del mundo para entonces comenzar a emitir visados, a tener visas, a tener las diligencias normales en la Embajada de los Estados Unidos. Yo puse la alfombra roja porque de aquí en adelante quien explica las cosas es Sabet Cruz. Buenas noches, Sabet. Buenas noches, Rudy. No tengo ya que decirte que es un honor estar aquí contigo. ¿Qué va? Porque ya este programa también es mío. Yo lo dije, pero no te lo puedo decir muy duro porque te lo coges. Sabet, gracias. Han habido cambios, han habido avances. Así es. Se está recomponiendo la cosa. ¿Qué de nuevo tenemos en el proceso, primero en la Embajada de los Estados Unidos? Sí, en la Embajada de los Estados Unidos, tal y como se había anunciado de manera previa, el cónsul general anunció febrero, marzo, no sucedió en febrero, marzo, sino fue hasta abril, iniciando este mes, cuando los oficiales consulares empezaron a atender solicitudes de visas de turismo para solicitantes que necesitan ver a un oficial consular, pero ellos decidieron reaperturar de manera paulatina, porque de no hacerlo así, Rudy, se iba a formar un caos, toda vez que fueron 2 años que permaneció cerrada la embajada para estos solicitantes, y tenemos solicitantes pendientes, o teníamos más bien, desde marzo del 2019. Sí, desde marzo del 2019 habían solicitantes pendientes que se les cancelaron sus citas. Desde el 20, cuando comenzó la pandemia. Desde el 2019, marzo, habían personas ya con solicitudes pendientes que se cerró la embajada. Y quedaron pendientes. Y quedaron pendientes. Nunca pudieron ir a un oficial consular a darle continuidad a este proceso. Al principio hubo mucha desinformación, se hablaba de que el impuesto se iba a perder. Bueno, la realidad es que estas personas tienen un plazo abierto en este momento de concretar sus respectivas solicitudes de citas, y específicamente la embajada decidió trabajar el periodo desde el 13 de marzo del 2019 al 14 de marzo del 2020. Eso es un año. Un año completo, calendario. Exactamente. Tenemos un año calendario, Rudy. En este año calendario hay 15,000 solicitantes pendientes. 15,000 solamente en este año. Estamos hablando que desde el 15 de marzo 2020 hay todavía un renglón de personas pendientes. Más o menos, ¿con qué cantidad de personas
en este renglón atiende el consulado de los Estados Unidos diario? Diariamente no tenemos una estadística como tal. Es para tener una idea de estos 15,000, qué tiempo se van a tomar en ser recibidos. Sí, pero no contamos con una estadística todavía en este sentido. O sea, no lo han anunciado de forma oficial y es muy difícil contabilizarlo. Okay. Sí, así a grandes rasgos. Pero sí sabemos, por ejemplo, la semana pasada, la semana antes de Semana Santa, esa misma semana, logramos programar una cita pendiente para una solicitante, valga la redundancia, de este renglón, y la cita le cayó para junio de este año. O sea que ya podemos tener una idea de que 2 meses más. Junio de este año, y todavía no han empezado a trabajar de 15 de marzo de 2020 en adelante, ya las personas pueden ir haciéndose una idea del retraso y la espera. Yo estimo que la situación se vendrá normalizando quizás en 1 año y medio. Sí. Quizás. Quizás, sí. Quizás. Desde mi punto de vista y claro está, desde mi experiencia. Sí, porque además de esos acumulados hay que contar con las nuevas solicitudes, nuevas personas que tienen necesidad de renovar, por ejemplo, visa, o que quieren pedir una visa nueva. Ese es un tratamiento aparte. El de renovación. Sí, el de renovación de visa y de personas que mayores de 80 años son personas que están exentas de ver a un oficial consular. Lo mismo sucede con los menores de 13 años de edad, de 13 años para abajo. Eso va al back. Cuyos padres, cualquiera de los dos, tiene una visa válida por 10 años y que ninguno de los dos sea ni ciudadano estadounidense ni residente en los Estados Unidos. Entonces se le puede hacer el proceso de solicitud de visado de manera automática. Automática quiere decir que no van a ir a ver a un oficial consular, pero el procedimiento de solicitud es el mismo que para un solicitante que va por primera vez. Es decir, que hay que completar igual un formulario de S-160, pagar una tarifa de impuestos que cuesta $160 todavía, completar un perfil, seleccionar la cita, en este caso, en el centro de atención de visas, y luego esperar la decisión del oficial o la oficial. En muchos casos, Rudy, los oficiales consulares entienden que necesitan más información sobre un solicitante en particular, y en vez de entregarle el pasaporte visado, deciden programarle una cita en la embajada. Son excepciones de la regla, cuando el oficial consular así lo entiende. En muchos casos aprueba la solicitud, en otros las niega. Todo va a depender, claro está, del manejo de la persona, de qué tan clara sea la información que le proporciona el oficial consular y sobre todo de qué tan convencido o convencida quede ese cónsul o esa cónsul de que sí puede otorgarle esa visa a ese solicitante. Que eso, antes de la situación irregular que hemos vivido por la pandemia, eso pasaba también. Siempre ha pasado, porque recuerda, no es una novedad. Recuerda que siempre los oficiales consulares tienen la última palabra. Una discrecionalidad. Discrecionalidad completa, otorgada por la Ley de Inmigración, específicamente en la sección 221G de esta ley, donde le otorga la presunción al oficial consular siempre de pensar que el solicitante tiene intención de quedarse en Estados Unidos de forma ilegal. Entonces, precisamente al solicitante es que le corresponde desmontar esta presunción. Esto puede lograrlo a través de un buen llenado de su formulario de S-160, bien completo, con toda la información del solicitante. Hay personas que rayan en la ignorancia al completar este documento y, por ejemplo, si usted tiene 2 profesiones, no lo coloca en el formulario y no hay manera de que el oficial consular lo sepa si usted no lo coloca en esta planilla que es básica para lograr un buen trabajo de solicitud de visa. Igualmente, la entrevista siempre ha sido fundamental, es un momento crucial. Los oficiales consulares, más ahora que nunca, cuentan con escasos minutos para ir validando a cada solicitante, de manera que usted debe de ir lo suficientemente preparado o preparada para su entrevista. Un consejo muy importante en este mismo contexto, Rudy, es esas personas que hicieron estos formularios en el 2019 y en el 2020, que su situación
de 2 años para acá cambió dramáticamente, es indispensable que usted complete un nuevo formulario actualizado a su realidad en este momento. Puede haber cambiado de trabajo, Porque hay personas, puede estar soltero y estaba casado. es correcto. Hay muchísimas cosas que pueden haber Exactamente, cambiado. puede tener mayores ingresos, puede tener menores. O sea, en 2 años la situación de las personas puede cambiar drásticamente, puede tener un nuevo hijo, un nuevo miembro de la familia. O sea, son muchísimas circunstancias. Entonces, siempre es importante que los oficiales consulares estén al tanto de la realidad en ese momento de los solicitantes, porque es lo que le va a permitir validar si efectivamente esa persona califica o no para que se le otorgue un visado. Antes, la gente cuando iba al consulado llevaba debajo del brazo un folder lleno de Sigue sucediendo. De matrícula, sigue sucediendo. El título de la casa, una libreta de banco bien usada, ya medio destartalada porque la usan mucho entrando y sacando dinero, y todo este tipo de cosas. Entonces, yo oí a alguien, estaba hablando entre unos amigos, había algunas personas, y ese fue un tema, que eso ha cambiado mucho en el consulado, que no es necesario llevar un montón de cosas si no te lo piden. Que cuando tú llenas tu planilla y ya está en línea, porque ellos lo tienen en línea, porque tienen todos tus datos, ellos sabrán si te piden algo. Exactamente. Mira qué sucede, Rudy. Pero hasta la gente iba con eso por si acaso. Todavía deben de hacerlo, porque por ejemplo, Rudy, hay casos que se dan donde yo voy al consulado a solicitar una visa de turismo, por citar un ejemplo, y coloco en mi planilla de solicitud que yo soy casada. Entonces el oficial consular tiene toda la potestad de requerirme un acta de matrimonio, que es la prueba fehaciente de que yo soy casada o soy soltera. Entonces, si yo no tengo la capacidad de proporcionarle a ese oficial consular una prueba que testifica lo que yo mencioné en mi formulario, tiene ese oficial consular toda la libertad de negarme el visado. Y ha sucedido. O hacerte una nueva cita. Normalmente niegan la visa. Okay. Ese error, un error como este, al solicitante normalmente le cuesta la negación del visado. Sí, por eso siempre yo le digo siempre a mis solicitantes que se apersonan allá a mi oficina, es importante que usted lleve todo porque yo no puedo enviarlo a la guerra sin armas. Sí. Entonces, usted debe de llevar todo lo que yo coloco en su formulario, usted debe de llevar una prueba. O no tiene que comenzar a decirle al cónsul, mira, yo soy esto, yo soy no debe de hacerlo. Los solicites. solicitantes tienen que limitarse exclusivamente a entregarle al oficial consular lo que él o ella pide. Pero sabes que tú sabes que los dominicanos en estos días somos creativos. No, el cónsul te pregunta, pero usted conoce a alguna persona que sabe. Mira, yo tengo una amiga que se llama Sabet, y esa señora, y ella me ha dicho que y le pone conversación al cónsul. ¿No te han preguntado eso, por Dios? Sí, mira, en ese sentido es importante aclarar, en estos días también fue una solicitante a mi despacho, y ella me decía que había ido donde una consultora anterior a mí y ella le dijo, usted solamente tiene que decir al cónsul sí o no. Oye, pero no, es tampoco exacto, exactamente. O sea, no le pongas conversación y le cuente tu vida, o tampoco te va a... Oye lo que le dijo, que ella tenía que decirle al cónsul sí o no. Entonces, es una barbaridad que tú le digas a un solicitante que va a ir donde un oficial consular que quiere saber quizás a quién usted quiere visitar en los Estados Unidos y que usted le diga, por ejemplo, no, yo no me recuerdo o no me prepararon para eso. O sea, es una barrabasada. O tengo que decirle. ¿Tú entiendes? Entonces, es importante que las personas sepan que los oficiales consulares son personas igual que nosotros, que es un oficial facultado para decidir quién entra y quién no a territorio estadounidense, claro. Pero que esa persona en el momento de la evaluación que le hace debe de llevarse la mayor claridad posible de sus intenciones de viaje y de la situación que usted está atravesando en ese momento determinado, que es lo que ellos quieren saber, cuál es tu circunstancia, ¿Cómo tú puedes probarme que efectivamente calificas para los Estados Unidos para una visa?
Y el proceso para tramitar un visado para Estados Unidos es completamente diferente a la mayoría de países, porque, Rudy, en los demás países sí hay que dotarse de un dossier de documentos bien completo, que es lo que, no, que lo piden y que es lo que habla de tu solicitud ante un cónsul canadiense o europeo o hasta de Chile, etcétera, panameño. O sea, ellos sí piden toda la documentación que pruebe sus intenciones de viaje. Entonces, hay personas también en este contexto que se limitan solamente a proporcionar los requisitos indispensables. Pero, por ejemplo, Rudy, si yo soy abogada y quiero solicitar una visa para Europa, ¿cómo no voy a aportar el documento que dice que yo soy abogada, que es mi título universitario? Claro, que es tu fuente de ingresos incluso. Correctamente. Entonces, si usted tiene intención de visitar un país distinto a Estados Unidos, porque realmente Estados Unidos es el único país que tiene esa característica peculiar, que se basa en la forma en cómo usted completa su planilla de solicitud y en una entrevista. Los demás países le retienen sus documentos, que son los que hablan de su solicitud y de usted ante esos oficiales consulares, y a los 15 días o a los 10 días laborables le otorgan la decisión. En algunos casos, hay países que otorgan la facultad de apelar ante una denegación de visa y en otros no. En otros hay que solicitar de nuevo. Valga aclarar que hay personas que han solicitado seguido una visa para Estados Unidos que no no admite apelación, y luego aclaran quizás en el formulario: mira, yo solicité hace 3 meses, pero yo entiendo que el oficial consular no pudo visualizar mi situación actual y le han otorgado la visa. Ha sucedido. Sí. Ha sucedido. Porque, como te digo, como es un procedimiento tan rápido, como hay personas que no saben quizás familiarizarse adecuadamente con el formulario, cómo completarlo, cómo arrojar la suficiente información de esa misma persona en este formulario, entonces cometen errores significativos. Y déjame decirte que la propia embajada ha anunciado que una de las mayores razones por las que le pueden negar un visado a los solicitantes es precisamente porque llenan mal la planilla de solicitud, que es el DS-160. La propia embajada lo ha dicho a través de las intervenciones que ellos hacen, que se llama Pregúntele al Cónsul, que es una columna que sale todos los miércoles. Precisamente yo te quería preguntar eso. En el tema pospandemia, cambió muchas situaciones con visitantes, con inmigrantes, con no norteamericanos para visitar su país. Pero también han cambiado las situaciones y las realidades de muchos países. Por ejemplo, en el caso de República Dominicana, las cosas no son igual. Aparentemente nosotros seguimos en la misma chercha y la misma cosa. El mundo cambió. El mundo cambió y tenemos que adaptarnos a nuevas reglas. Así es. Y en ese sentido, ¿qué ha cambiado realmente de lo que era antes y lo que es ahora en esa realidad pospandemia, y también con los problemas de migraciones y de ilegales y de todo esto que ha estado pasando? ¿Qué cosas han cambiado? Mira, los cambios más significativos, por ejemplo, se experimentaron en el proceso de solicitud de visa canadiense. Anteriormente el proceso se podía efectuar llevando el dossier de documentos físicamente al centro de solicitud que se encuentra en la Plaza Metropolitana. Ya esto cambió. El proceso se hace completamente online, en línea, a través de la página oficial de Canadá. Se efectúa el pago por esa misma vía. Si a usted le aprueban el visado, entonces usted enviará el pasaporte a la dirección que ellos indiquen, y habrá un momento determinado también antes de terminar de completar el trámite vía online, donde se le va a asignar una cita para toma de huellas al solicitante. Lo mismo sucedió con Italia. El centro de recepción de Italia, que se encontraba en la misma Plaza Metropolitana, tampoco está operando ya. El proceso se está haciendo completamente online. Toda la documentación y los requisitos se cargan al sistema. Entonces, si le otorgan la visa, usted tendrá que enviar su pasaporte. El mismo proceso. Con respecto
al Consulado de los Estados Unidos en Santo Domingo, cambiaron ciertas facilidades en favor de los solicitantes en el entendido de que se amplió el criterio de renovación de visas. Una persona que tuvo visa hace 4 años atrás puede renovar en este momento sin problemas todavía. Anteriormente era solamente 1 año, 12 meses, de manera muy específica. Se amplió el criterio de solicitud de visa para los niños de personas que cuentan con visas. Anteriormente, obligatoriamente, los 2 padres debían de tener visas B1, B2 para que les saliera un visado de manera automática y sin necesidad de ver a un oficial consular a un menor de 13 años. Actualmente ya eso cambió. Con un solo. Con un solo es suficiente, siempre y cuando el otro padre o la otra madre, o sea, el otro padre, no viva de manera habitual en Estados Unidos y no sea ciudadano. Claro, con algunas excepciones. Entonces, en cuanto a la Embajada de los Estados Unidos, ellos continuaron trabajando específicamente esos procesos que no es necesario que usted vaya a ver a un oficial consular. Igual congestiona. Igual están las personas mayores de 80 años. Los solicitantes mayores de 80 años no tienen que ver a un oficial consular. Pueden escoger cualquier centro de depósito de documentación porque tampoco se le hace toma de huellas para que ese centro envíe a la embajada el pasaporte con el formulario de solicitud. El oficial consular que evalúa lo va a examinar y determinar si le otorga la visa o no. Los mayores de 18 años que cumplían 18 años teniendo su visado de 10 años, cuando iban a renovar, no podían hacerlo por el BAC directamente, sino que tenían que pedirlo así ir directamente al Ese consulado. criterio también cambió. Sí, porque sigue siendo por el BAC. Sigue siendo por el BAC. Es una forma de descongestionar. Exactamente. Esas personas tienen la facultad de solicitar el visado solamente depositando el pasaporte, la cita, que es lo que determina que usted pagó su impuesto, y la planilla de confirmación del DS-160. Ya si el oficial consular entiende que ese joven necesita más información de él o ella, que no esté estudiando en la universidad o XY circunstancia, entonces le va a indicar que debe ir a una cita en la embajada. Le hará una serie de preguntas. Si entiende que se la puede otorgar, bueno, pues lo hará. Si se me vence mi visa en el mes de agosto, ¿yo puedo hacer una solicitud 2 meses antes, 3 meses antes? Hasta 1 año antes. Hasta 1 año, no tengo que esperar que se... No tienes que esperar que se venza de manera definitiva. Sí, porque hay mucha gente que dice, bueno, se me vence el día 16, déjame ver si voy el 17. Sí, puede hacerlo así también. No puede hacerlo porque mucha gente entiende que tiene que ser así. Sí, pero puedo hacerlo 1 año antes de que se venza el visado de manera definitiva. Y otra cosa es saber, finalmente, ¿qué está pasando con las solicitudes de los inmigrantes? ¿Cómo ha seguido? Porque ese fue un proceso que se abrió más temprano que el proceso de las visas, de solicitudes de visa de turismo. Se abrió ese y también para estudiantes y se abrieron algunos renglones, pero el de visas de inmigrantes, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado con esto? ¿Cuál es el atraso que se ha tenido por el tema pandemia y cómo se está manejando? ¿Se ha aumentado? El atraso es muy significativo. No solamente se experimenta en la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, sino que también este atraso incluye la mayoría de agencias del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos que anunciaron recientemente en este mismo sentido, Rudy, que iban a estar trabajando por reducir los tiempos de procesamiento. ¿Qué es eso de tiempo de procesamiento? Cuando usted envía una petición familiar, de carácter familiar, a UCIS, esa oficina en la que cayó ese caso, que son 5 oficinas, cuenta con un tiempo de procesamiento. Es lo que muchas agencias privadas denominan tiempo de compromiso. Entonces, ese tiempo de procesamiento varía de oficina en oficina. La de Texas tiene un tiempo específico, la de Potomac tiene otro tiempo específico, la de California otro. Son 5 en total y cada una maneja tiempos diferentes.
En ocasión de la pandemia, estos tiempos aumentaron de manera significativa. Sí, porque como cerró todo. Correcto. Entonces, y no solamente que cerró todo, sino que aunque continuaron trabajando, lo hicieron con un personal más limitado que anteriormente. Sí. No sé si lo recuerdas. Sí, claro, claro. Exacto. Entonces, todo esto ocasionó retrasos significativos. Ellos están trabajando por reducir esos tiempos de procesamiento, pero en la embajada, específicamente las categorías de esposas y esposos de residentes de los Estados Unidos han sufrido un retraso magnífico, porque tenemos personas con conocimiento de causa de que han esperado casi 2 años precisamente para que le asignen una cita bajo estas categorías. Ellos han estado trabajando no con la misma velocidad que los esposos y familiares de preferencia de los ciudadanos estadounidenses. Estos familiares de preferencia son novios, novias, esposos, esposas e hijos menores de 21 años de edad. Los demás tienen que agotar tiempos largos de espera. Cuando, por ejemplo, si es un hijo mayor, tiene que agotar tiempos largos de espera, no se acoge al tiempo de procesamiento de UCIS, sino al boletín de visas, que ya estamos hablando de años, en algunos casos 7, 12 años, 5, todo va a depender. Pero sí la embajada ha continuado trabajando estos renglones de visas de inmigrante, pero hay retrasos todavía a esta fecha muy significativos. Igual yo siempre le he estado informando a las personas que deben de mantenerse al tanto con sus casos, dándole el seguimiento correspondiente, porque tengo también conocimiento de casos, Rudy, que se descuidaron por la misma situación de la pandemia y el Centro Nacional de Visas, que es la agencia a la que llegan todos los casos después que el UCIS termina de trabajarlos, le cerró los casos porque no se comunicaron con ellos durante un año completo. Cambiaron el teléfono, se fueron para donde la tía que vive en Santiago. Los correos electrónicos ya no funcionan. Sí. Y mira, hablando de esto, el Centro Nacional de Visas anteriormente usaba el correo ordinario para notificar a los beneficiarios de la petición. Entiéndase, el familiar que está aquí esperando para irse. Entonces, esto cambió drásticamente, ya esto se está haciendo vía correo electrónico. Entonces, por eso también le invito a todos ustedes que están en situaciones como estas a comunicarse de manera constante con el Centro Nacional de Visas, actualizar sus correos, sus informaciones en la base de datos de ellos. Hay un teléfono disponible para llamar al Centro Nacional de Visas. A veces hay que esperar horas para contactarlos, pero hay un personal muy eficiente al momento en que usted logra hacer contacto con ellos. Sí, le hacen unas preguntas para validar que es la persona solicitante de un visado que está llamando o beneficiario de una petición, y luego entonces ellos proceden a darle las informaciones del lugar. Alguien me comentó precisamente eso, pero es que no hay forma de comunicarse con esa gente. Yo le comenté, no, pues si tú llamas a Codetel también, a veces para buscar un servicio tienes que esperar un rato. Hasta que te conteste una persona del servicio al cliente. O sea, también la gente tiene que tener paciencia. Lo que te quería preguntar, y ya me lo contestaste prácticamente, la persona puede llamar cuantas veces quiera para darle seguimiento a su visa. O tiene que tener, no, espere, llame dentro de 6 meses. O tú puedes. Bueno, mira, yo particularmente. Yo le digo, no ser necio, pero también no ser descuidado. Exacto, mantener los límites de prudencia y de sentido común. Porque, por ejemplo, yo he tenido solicitantes que si le mando una comunicación a la embajada el día de hoy, no puedo volver a enviarle otra pasado mañana. Entonces yo le digo, no, hay que darle un tiempo de espera porque usted no es la única persona que intenta comunicarse con la embajada. La embajada tiene mucho trabajo. No solamente responder una comunicación. Y te voy a decir una cosa, son efectivos, responden, ¿eh? Sí, claro que responden. Cuando estamos en el proceso de renovación de mi visado. Claro que sí, ellos siempre responden. Ellos responden. Yo me acuerdo que te hice una pregunta y tú me dijiste, escribe, y me respondieron perfectamente ellos bien y me indicaron qué procedimiento seguir. Ellos siempre responden y lo hacen de manera eficiente. Sí, y bastante rápido, o sea, no necesita días, sino dentro de su tiempo. Correcto. Pues la gente se desespera también.
Hay gente que lo genera, más desesperado genera, es una que genera persona. mucha ansiedad. Óyeme bien, lo más desesperado, óyeme, es una cosa increíble. Es una persona que tiene ansias de viajar o que está en un proceso de esta naturaleza. Y eso hace que yo, como persona responsable, maneje mucho nivel de estrés. Porque como yo tengo muchas personas que acuden a mí para estos servicios y tienden a que todo lo quieren para mañana, para hoy. Y mi caso es el único y el más importante. Exacto, gracias. Sí, el caso de uno es el más importante de todos. Así es. Y hay que entenderlos muchas veces porque también muchas personas, principalmente los inmigrantes que están buscando reunificación de familia, ven su futuro asignado en esa decisión. Eso es así. En esa visa, en ese momento en que le otorguen esa residencia. Hay que entender también esas situaciones. Sí, eso es así. Y no solamente eso, sino también la misma separación familiar, que es muy incómoda. O sea, es un proceso agotador, es difícil. Realmente es una situación muy difícil. Y compleja. Saber, gracias. Gracias a ti. Gracias. Lo único que nos falta con Saber es que se venga aquí y ponga visas. Ya quisiera yo. Y eso no va a ser posible. Y eso no se puede. Gracias Así por es. tus consejos, por tus informaciones. Espero que le haya servido de utilidad. Porque creo que sí. Uno debe incluso hasta saber de estas cosas por cultura general. Así es. No solamente si no es el caso de usted viajar o no viajar. Gracias de nuevo. Permítame la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Ucrania trata de entrar a la Unión Europea y esto es uno de los pretextos que Rusia tomó como motivo para la agresión contra esa nación europea. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver. La guerra continúa y sigue siendo el tema central de lo que es la visión internacional de lo que ocurre en otras latitudes. Con este y otros temas, Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. La secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen, que representa a Estados Unidos en el encuentro de ministros de finanzas del Grupo G20, boicoteará algunas de las reuniones si Rusia participa en ellas, informó un alto cargo de su cartera. Yellen tiene previsto participar, sin embargo, en la reunión inaugural del G20 dedicada a la economía global. Ucrania ha completado ya el formulario para ser reconocido como país aspirante a ingresar a la Unión Europea, informó el portal Unicrofor, que cita fuentes del entorno del presidente del país, Volodymyr Zelensky. Con ello se siguieron los pasos y plazos marcados por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que coincidió con la reciente visita de la política alemana a Kiev, donde se reunió con Zelensky. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, llegó a Panamá para participar en una reunión continental sobre migración y seguridad, a la que también asistirá el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken y ministros de una veintena de países. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, propuso al comparecer tras mantener una reunión bilateral en la Casa Rosada en Buenos Aires
con su par argentino Alberto Fernández de crear en América Latina una gran zona de libre comercio para negociar con otras regiones del mundo de una manera más potente. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Mañana nueva vez aquí en Color Visión, a esta misma hora. Un servidor, Rudy González, estará con ustedes con la gracia de Dios y la decisión del Altísimo. Pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos mañana.